Hola, soy Caloncho Correa y quiero mostrarte una ruta para encontrar tus dones y emprender a través de ellos. Quiero compartir un poco mi historia y mis aprendizajes después de haber transitado en estos 20 años de experiencia en el emprendimiento. Me di cuenta que el emprendimiento tiene que ver todo con el ser. Entonces, en estos 20 minutos quiero contarles un poco cómo ha sido mi historia y cuáles fueron esos pequeños tips que me ayudaron a encontrarme, a estar en un camino donde me siento feliz, seguro, y que no siempre fue así, ¿cierto? Entonces, los tips que encuentren acá son tips personales que a mí me sirvieron mucho y yo cuando tenía 20, 22 años aproximadamente, entré como en una tristeza profunda, y cuando hice un scan de mi vida, pues me di cuenta que todo estaba bien, que tenía un papá, que tenía una mamá, que mis hermanos estaban bien, que estudiaba en una buena universidad, pero me sentía muy triste y digamos que ahí nace mi proceso más o menos, y ese proceso me invitó a conocerme y a conocer mis raíces. Entonces, este camino quiero como contarles 5 cosas principales, donde la primera vamos a empezar a revisar un poco cómo ir a tu raíz para conocerte, que creo que es el principio de todo. En tus padres, en tus hermanos, en el lugar donde naciste encuentras, digamos, la información más importante que te va a llevar a conocerte y así conocer tus dones y después ponerlos en función de la vida misma, que yo creo que es la alegría y la felicidad de la vida es poder servir a través de tus dones. Después hablar un poco de cuáles son esas señales que empiezas a mirar en la vida para saber cuáles son tus dones y dónde debes empezarte a enrutar, que yo le llamo un término en inglés que es compounding. A mí me gusta trasladarlo a pilar. Cuando empiezas a pilar conocimiento sobre tus dones, pues cada vez te vas a volver mejor y seguramente vas a poder vivir de eso. Después, cómo generar los hábitos y una mentalidad que apoyen esos dones que tienes. Creo que eso va a ser fundamental y también podremos profundizar un poco ahí. Cuarto, cómo plantear un propósito y cómo ese juego infinito te ayuda a ponerte metas en el futuro, ya donde conoces tus dones, tienes una mentalidad y unos hábitos, cómo te empiezas a plantear y a proyectarte en el tiempo. A mí me encanta la palabra cartografía, porque creo que los humanos muchas veces nos ponemos pianos en la espalda, o sea, sentimos mucho estrés en esa distancia que hay entre lo que quiero ser y lo que soy en este momento. Y hoy estoy seguro que la vida es para eso, la vida es una experiencia, es un proceso y lo que tenemos que vivir es precisamente ese cambio sin los afanes que todo el día nos trae la vida cotidiana. Entonces, poder plantear en el largo plazo esas metas es algo muy importante y que ahondaremos un poco acá. Y por último, creo que cuando haces ese recorrido, esos pasos, ya puedes empezar a pensar en tu autorrealización, en tu creatividad y empezar a dejar tus dones ya desde otra manera y estar como en un estado de arte de la vida que llamo yo. Todavía me falta, pero ahí vamos. Creo que uno nunca llega. Entonces quisiera empezar pues como mi historia, un poco de lo más importante cuando estoy parado en una situación de zozobra o que quiero emprender algo. Siempre he pensado que es volver a la raíz, ¿cierto? Cuando en esa época que les contaba previamente me sentía un poco triste o me sentía un poco perdido, justo saliendo de la universidad, diciendo qué voy a hacer con mi vida, pues mi mamá, que es una coach, es una persona muy sabia, me dijo, empecemos a investigar de dónde vienen esos dolores y seguramente esos dolores vienen de unas raíces muy importantes y empecé a indagar todo lo que pasaba en mi familia, empecé a indagar cómo fue mi concepción, cómo nací, cómo era chiquito, cómo eran las relaciones de mis padres, cómo me relacionaba con mis hermanos, qué había pasado entre mis abuelos, pues hice constelaciones familiares, que eso es otro tema que me gusta, empecé a sanar como mi genética y entendí mucho que en esos momentos que tuve de dolor de la infancia fue donde empecé a desarrollar toda mi potencia, ¿cierto? Entonces, como yo era un niño en ese momento que estaba buscando mucha aceptación, empecé a desarrollar mi luz, que era aprender a que me aceptaran y eso me dio un gran potencial de empezar a desarrollar mi talento para las relaciones públicas. Entonces, creo que si nosotros nos vamos al principio de nuestras historias y aprendemos esos contextos y sabemos indagar, seguramente encontraremos en esa infancia o en los primeros años de vida algunos momentos que nos llevan a un patrón y en ese mismo patrón es donde está, digamos que la luz y el poder que vas a desarrollar después. Entonces es como paradójico cuando encuentres ese momento de pronto de gran tristeza o ese momento que te dio muy duro,
seguramente ese momento es el que te va a formar para el resto de la vida. Entonces yo pues como niño le quería caer bien a todo el mundo, era súper querido como con los profesores y a raíz de esa interacción de mi vida y esas ganas de ser aceptado, luego lo integré en mí y me di cuenta que a raíz de eso empecé a conocer muy bien las personas y que podía gestionar, digamos que el humano muy bien, y eso lo conecto ya con el segundo punto de los dones, porque esa primera parte de la raíz y conocer posiblemente dónde están tus heridas y cuáles han sido tus vivencias, yo creo que es la materia prima y la materia fundamental para también encontrar tus dones y saber cuál es tu misión. Yo creo que eh, todos necesitamos esa resistencia, esa herida, ese momento difícil en la vida para que puedan ahí desde ese fango pelechar las cosas bonitas que nosotros queremos tener. Entonces, el primer sospechoso de tus dones, sin duda, son esos primeros años, ese origen de dónde vienes tú y, digamos, esos posibles dolores que tuviste en esos momentos. Entonces, conectando ahora, digamos, ya con el punto 2, que hablemos un poquito de los dones. Hay un libro que les recomiendo que a mí me encanta, que se llama El Almanaque Naval, que es sobre un filósofo de negocios. Él expresa muy bien ahí cómo encontrar tus dones, pero hay una frase que a mí me encanta y es: todo lo que tú haces jugando, o te parece que es jugando y que las personas a tu alrededor dicen que les parece muy difícil, de cómo haces eso, que es tan fácil, pues también eso es un principio fundamental para que puedas empezar a encontrar tus dones. Entonces, vuelvo y juego ese tema de relacionarme, mover las personas, de tener liderazgo, de ser aceptado, de que me quisieran, a mí se me da súper fácil y empecé a entender que ahí yo tenía mis dones y eso lo empecé a ver pues ya en la práctica. Cuando estaba joven, pues en el colegio y demás, pues empecé con muchas ganas de tener libertad financiera y cuando empecé a hacer negocios, pues me quedaba muy fácil convencer a las personas de que se metieran conmigo y ahí ya empezaba a vislumbrar que iba a ser capaz de movilizar personas hacia una causa. Y me metí en ese camino de manera muy intuitiva, ¿cierto? No es algo que uno, ni que vayas a hacer clic como inmediatamente, pero sí la intuición te va poniendo como las situaciones que van a empezar a desarrollar ese don. Entonces, como de manera muy práctica, pues sabía que podía emprender cosas, que era bueno en las relaciones públicas, entonces entendí que el emprendimiento podía ser un buen camino y empecé siendo relacionista público, pues digamos, de bares y discotecas. Entonces ahí empecé a encaminarme, digamos, en un lugar en Bogotá que empezó a desarrollar mucho como mi fuerza, ¿cierto? Después viene otra parte que ya entonces empiezo a vislumbrar, porque es que uno nunca tiene certeza total, ni nunca vas a poder como escribir este es precisamente mi don, sino que son más como un marco de cuáles son esas cualidades que tú tienes y en que puedes ser bueno, y empiezas a buscar las situaciones que empiezan a ponerte en los lugares correctos, ¿cierto? Que nos distancia mucho de cada vez ser mejores, y sé que a todos nos ha pasado, y es esa distancia que hay entre los hábitos que nosotros tenemos cotidianamente y hábitos que sabemos que no nos van a llevar a ese lugar en el que nosotros queremos estar. Y digamos que eso es como otra tercera parte que yo creo que es fundamental. O sea, revisas tu pasado, empiezas a vislumbrar cuáles son tus dones, qué haces como jugando, y después como genero hábitos y una mentalidad que me ayuden a reforzar, digamos, este camino y a volverme cada vez más bueno y seguir apilando conocimiento y especialidad sobre este don que tú ya encontraste. En este libro que les comento, pues dicen que uno debe explorar el 99% del tiempo, porque cuando encuentras ese 1% en lo que crees que eres bueno, pues ya como que debes poner toda la intención y todo el foco en relacionarte con personas que sean afines a ese don, en buscar conocimiento que sea afín en ese don, formarte en cosas que sean afines en ese don, rol modelar, si se puede decir, a personas que tú admires mucho, que hagan cosas parecidas a lo que tú sientes que puedes hacer. Y ahí conecto entonces cómo empezar a cambiar los hábitos. Cuando yo empecé a decir quiero llegar acá, me daba cuenta que las creencias que yo tenía personales sobre mí mismo, era difícil que yo creyendo esas cosas sobre mí, pues lograra llegar a alguna parte. Entonces, la primera herramienta del cambio es escribir de manera muy sincera qué crees tú de tú mismo. O sea, qué crees que eres. Yo decía, no, yo soy una persona muy rumbera, poco comprometido,
Entonces cuando reviso esa lista, que normalmente pues no es una lista muy positiva cuando uno está perdido, empiezas a decir, pues obviamente con estas creencias, y los invito a hacer ese ejercicio, es difícil que yo creyendo esto de mí, pues llegue a algún lugar, y eso tiene que ver con la identidad, ¿cierto? Lo que te da identidad es las creencias que tú tienes de ti mismo. Entonces lo que hice fue poner una lista al frente y empezar a resignificar, porque hay veces uno es el que más palo se da y resulta que todas esas cosas no necesariamente eran verdad, o si eran verdad no eran tan fáciles de cambiar, o por lo menos empezar a generar una narrativa personal que apoyara más lo que yo quería hacer. Empecé a poner que esas cosas o eran mentira o qué nueva narrativa quería tener sobre mí mismo. Y creo que el principio del cambio es cambiar tus creencias, porque cambiar tus creencias pues, te va a dar una nueva identidad de ti mismo, y cuando eso pasa pues se empieza a transformar no solo el mundo, sino que las situaciones externas te empiezan a llegar de otra manera. Entonces les doy un ejemplo muy claro. Yo pues pensé que yo era me escapaba de las cosas, entonces no sé, en un trabajo no me duraba más de 6 meses, en las relaciones tampoco, perdía el ánimo como muy rápidamente, y cuando revisé mi creencia, pues yo pensaba pues que yo era un escapista profesional, pensaba eso de mí mismo, y lo que quería resignificar era que yo sí podía tener como un compromiso cuando adquiría un compromiso, una responsabilidad en un trabajo, con una pareja o en una situación. Y cuando llegaron esos nuevos momentos de compromiso, como yo ya tenía una nueva identidad, pues los empezaba a asumir de manera diferente sin que me generaran ninguna ansiedad o ninguna zozobra. Entonces, yo creo que ese ejercicio de cambiar tu identidad a través de las creencias que tienes contigo mismo es un ejercicio muy sencillo y es un ejercicio sumamente potente. Entonces, una invitación a todos a que resignifiquen sus creencias y su narrativa personal. Y después, con esas palabras que les dije, la cartografía del ser, empecé a aprender que lo más importante de los hábitos no es meterle fuerza bruta, o sea, uno no se va a convertir en la vida de un día para otro, es un proceso y hay que amar ese proceso, y es un proceso de cambios muy pequeños, o sea, si tú empiezas a cambiar el 1% diario, pues vas a llegar como a un lugar muy lejos, y yo solía ponerme mucha presión sobre ser esa nueva persona que quería ser, y vi que de esa forma era difícil. Entonces dejé de creer mucho, como digamos, en esa fuerza bruta o en ese exceso de voluntad, porque cuando lo aplicaba sentía que generaba otros vacíos emocionales o en mi ser que me causaban mucho daño. Entonces también pienso que el cambio es una transición y que hay que tener mucha compasión y mucha paciencia, porque siempre van a llegar. O sea, los cambios además no tienen una función que sea recta, sino que es como una función exponencial. A mí me gusta mucho hablar sobre cuando el agua va a ebullir, es una buena analogía sobre el cambio, y es que cuando el agua está líquida, tú la sigues viendo líquida de 1 grado hasta 99 grados. Eso no quiere decir que no esté pasando nada. Una vez pasas un pequeño umbral, hace 100 y cambia su estado. Y yo creo que eso es lo que pasa con el ser. Tú empiezas a apilar pequeños hábitos y llega un momento que ya no es tan difícil, ya no es tan duro, ya te fluye más y se te vuelve algo personal. Entonces, en ese cambio de hábitos no se pongan mucha presión, sean compasivos y busquen más poquito tiempo, pero sí con una continuidad en esos nuevos hábitos. Y lo otro es que, sumado a la identidad, yo tengo que cambiar es el sistema en el que yo me muevo, ¿cierto? Una persona si fuma cigarrillo y quiere dejar el cigarrillo, pero todos los días al lado tiene una cajetilla, pues es muy difícil que cambie ese hábito. Entonces, súper importante, más que aplicar esa fuerza bruta, como les decía ahora, es cómo cambio yo todo el sistema que tengo alrededor, y ese sistema incluye relaciones, espacio, pequeñas cositas que te ayuden a dificultar la cosa que no quieres hacer o a facilitar los hábitos que sí quieres hacer. Entonces, no sé, cosas sencillas. Si quieres hacer ejercicio, pues no te matricules en un gimnasio que queda a 2 kilómetros, sino que matricúlate al que te queda a 50 metros de tu casa. Eso es cómo pensar de manera estratégica tu sistema para que puedas apoyar ese cambio. Entonces, como 3 cosas fundamentales ahí del cambio es tenerse mucha compasión, saber que va a tomar tiempo y que al principio es difícil y después va a ser más fácil y vas a adoptarlo. Segundo, cambiar tus creencias sobre ti, adoptar esa nueva identidad. Las frases son sabias y uno solo, además de ser, debe parecer. Entonces también inclusive el aspecto físico, cuando tú quieres generar cambios, cómo te ves, cómo te vistes, van a ser cosas que son importantes, y
si empiezas a parecerte más a esa persona que quiere ser, eso va a servir un montón. Y lo último es cómo piensas en todo ese sistema que tienes y diría yo de manera coloquial, ponerle trabas a esos hábitos que quieres frenar y darle facilidades a esos hábitos que quieren surgir. Entonces es como un camino en doble vía y creo que si ya conoces tus dones y empiezas a aplicar, digamos, estas tres cositas del cambio, vas a empezar a enrutarte como a ese lugar al que quieres llegar. La mejor forma de acompañar esos hábitos, esos dones, es a través de una mentalidad emprendedora, que es una construcción de la cual se hoy habla mucho y yo he tenido la experiencia de poder vivirla y creo que nos apoya en ese camino de la vida. Yo creo que repensar, como dije previamente, nuestras creencias y tratar de cambiar nuestra mentalidad es una de las tareas más importantes que nosotros podemos hacer en este camino de ponernos en el lugar correcto, de juntar nuestros dones con dejarle algo a la vida, ¿cierto? Y la mentalidad emprendedora pues habla mucho, o me gusta expresarla como no victimizarnos, ¿cierto? En el momento de victimizarnos nos estamos restando la responsabilidad de lo que nos está sucediendo, no estamos viendo lo fortalecido que podemos salir de esa situación. Entonces creo que cada situación difícil que tenemos o cada crisis que pasa siempre es una oportunidad de llegar a un orden mayor, ¿cierto? Entonces en la mentalidad emprendedora, cuando vienen dificultades las vemos como un reto, ¿cierto? Entonces lo que nos genera satisfacción es el esfuerzo. Yo creo que el mérito y el esfuerzo son en esa mentalidad lo que nos debería generar una gran satisfacción más allá del logro, porque lo único que tú puedes controlar es qué das de ti, no el resultado, y normalmente cuando tú das todo pues tienes unas probabilidades más altas de que tengas muy buenos resultados. Entonces creo inclusive en mi ejercicio de liderazgo, a las personas que trabajan conmigo, celebro mucho el esfuerzo y celebro mucho que les gusten los retos y trato de ser un poco más medido con ese reconocimiento de lo hiciste súper bien. No, me gusta mucho reconocer el esfuerzo porque sé que a través del esfuerzo hay veces más tarde que temprano, más temprano que tarde las personas van a llegar a muy buenas situaciones, ¿cierto? Creo que la mentalidad emprendedora invita a la frugalidad, a ser personas sencillas, a no jugar ese juego de estatus donde lo que queremos es reconocimiento y seguir elevando al ego, sino que creo que esa mentalidad emprendedora lo que busca realmente es impactar vidas, es tratar de cuidar nuestra tierra, es de que menos personas la pasen mal y yo creo que esa transformación, poderla generar con valor y con humildad, es la mayor riqueza que uno puede tener como persona, saber que estás conectando tus dones en el servicio de crear un mundo mejor y ya no es tener plata por tener plata, ni ser rico por ser rico, sino que las personas ricas pues creo que son las felices y creo que esto es una fórmula de ser feliz. Trabajar en equipo, los logros no son de uno, casi siempre son de un equipo, de una historia, de maestros que te han transformado, de madres, familias que te contienen, entonces hay que saber que las cosas realmente no siempre son de uno, no es un montón de partecitas, de experiencias y de personas que están con uno y lo han vuelto lo que uno es. Entonces celebrar la colectividad, típico de una mentalidad emprendedora, vas a llegar mucho más lejos acompañado que si estás solo y te sigues dando los méritos. Entonces ese trabajo en equipo es algo que es fundamental. Gestionar las emociones, muchas veces es importante como clasificar las emociones, qué emociones construyen y qué emociones destruyen y saberlas canalizar para ponerlas a favor tuyo. Este mismo Naval dice que la respuesta no emocional a cada situación casi siempre es la mejor, entonces tomarnos como un tiempo cuando tenemos esas emociones y no tomar decisiones es algo típico de la mentalidad emprendedora que te permite ser como más objetivo, o esa energía canalizarla en hacer o en hacer esas cosas difíciles que antes no hacías. Por ejemplo, yo hay veces cuando siento rabia soy un gran ejecutor y he encontrado que lo mejor que puedo hacer cuando tengo rabia es ponerme a hacer algo, es activarme inmediatamente y en ese momento tengo una super productividad. Entonces a través de ese autoconocimiento entender cómo poner las emociones en función de cosas buenas, ¿cierto? Saber cuándo callar, saber cuándo accionarnos, saber cuándo tomar distancia, saber cuándo descansar. Todo ese autoconocimiento es propio de un emprendedor y es estar siempre cultivándose, ¿cierto? Cultivándose con buenas conversaciones, estar con personas que sean o que consideremos mucho mejores que nosotros. En la empresa, si
estamos trayendo personas porque vamos a mandar y no porque nos van a retar como seres humanos, pues creo que no estamos haciendo bien la tarea, y eso aplica también para la vida. O sea, cómo busco esas personas que creo que saben más que yo, cómo me relaciono con esas personas que me encanta su energía desde lo emocional, como para tratar de contagiarme. Y yo creo que ese ejercicio requiere mucha humildad, y yo creo que si pudiera decir dos rasgos principales de esa mentalidad es estar siempre en una disposición de aprendiz. Requiere mucha humildad, saber que uno no sabe nada y que todo está por aprender, y lo otro es no victimizarte y saber que tienes en tu poder y puedes lograr los cambios que quieres lograr. Entonces, como que ser muy humilde y también ser muy determinado son dos rasgos que a mí me encantan y que si los empezamos a poner en práctica seguramente nos van a llevar a muchos mejores lugares. Entonces quería pues como acotar muy bien esa parte de la mentalidad emprendedora. Entonces ya digamos que fuiste a tus raíces, entendiste dónde van a venir tus dones, tus poderes, sanaste esas partes que te dolían, generaste buenos hábitos, tienes la mentalidad correcta, empieza a llegar el momento de empezar a plantearte ese camino en el juego largo. Inclusive la vida tiene esos ciclos que yo siempre he pensado, pues como hombre creo que hasta los 40 años nosotros estamos en un ciclo de mucha exploración donde nos queda difícil poder proyectarnos, y hay veces personas lo encuentran como más temprano, pero yo ahorita sí tengo mucha certeza de lo que quiero hacer los próximos 40 años, y digamos que es esa invitación a empezar a jugar ese juego infinito donde vas a empezar a apilar, y ese propósito hay que definirlo, ¿cierto? El mío particularmente es inspirar a personas a través del emprendimiento, y eso no tiene una temporalidad ni tampoco tiene un sentido de competencia. No tengo que ser el primero, ni el segundo, ni el último, y tampoco tiene una temporalidad porque creo que ese propósito lo va a desarrollar hasta el día que me muera, y sé que me va a dar mucha satisfacción hacerlo y me da como esa sensación de estar como en el lugar correcto, ¿cierto? Entonces, un libro fundamental para plantearse propósitos, que lo hacen mucho las empresas, los humanos también deberíamos plantearnos esos propósitos en el tiempo, y casi que son unos mantras, porque por ejemplo, yo pienso que el contexto lo es todo, ¿cierto? Entonces, hay veces cuando estoy cansado o cuando tengo esa reunión que hay veces me parece difícil, yo vuelvo a mi propósito y me lleno de energía, y es decir, yo necesito inspirar personas porque eso vine a hacer acá, a través de mis conversaciones, a través de las citas, a través de la rutina que hago en el día a día. Y para eso me gusta mucho el cuento del albañil, que es un cuento que a mí me gusta mucho tirar para hablar del propósito y cómo el contexto transforma la acción, ¿cierto? Entonces ahí está un turista por ahí en Europa y ve tres albañiles haciendo la misma actividad, y resulta que hay uno bastante aburrido, hay otro que tiene cierto sosiego y hay otro que está haciendo su actividad pues como albañil de poner ladrillos. Está el hombre ahí como súper feliz cantando y poniendo sus ladrillos, y el turista, que es un emprendedor, que es curioso y que observa, pues va y les dice esto que les está pasando, si están haciendo lo mismo pero en estados tan diferentes del ser, ¿cierto? Entonces va donde el primero y le pregunta, ¿tú qué estás haciendo? Y él le responde, no, estoy poniendo ladrillos. Y me dice, bueno, está bien. Va donde el segundo y le pregunta, oye, ¿qué estás haciendo? Él dice, no, yo estoy construyendo una pared. Una persona un poco más sosegada. Y cuando se acerca al que está cantando, pues le responde, estoy construyendo una catedral. Entonces eso es lo bonito del propósito, que cuando uno tiene propósitos claros, uno resignifica las acciones que tienen. Todavía para mí hacer presupuestos es maluquísimo, el Excel, pero sé que son parte necesaria de lo que yo quiero lograr, y digamos de esa manera le quito toda la carga y la renegadera a esas acciones que de pronto no me gustan tanto en la vida. Entonces creo que es fundamental que todos tengamos ese propósito. Creo que es esa gasolina que no nos deja apagarnos en ese juego largo, en ese juego infinito. Y creo que cuando ya revisaste tus raíces, conoces tus dones, tienes unos hábitos, tienes una mentalidad y tienes un propósito, puedes empezarte a parar ya en el estado de arte de la vida, que es el arte de crear, de servir, de enajenarte de tu ego, de empezar a estar menos en la mente y más en esa acción, a poderte entregar a esa cotidianidad, y yo creo que esos son unos estados de plenitud, y yo creo que ya después de poder lograr esa independencia económica, tener tu propósito y demás, ya se empiezan a plantear otras preguntas que tienen que ver más con la creatividad. Entonces, de pronto cómo entro en una obra, o cómo desarrollo esa competencia que nunca había hecho, o cómo entro a esas clases de pintura que siempre tal vez quise tener y muchas veces no lo hice.
y creo que ese es el postrecito y la cerecita que le da al final a uno de vivir con ese dulce de la autorrealización y la creatividad personal, pero con una vida al servicio de la vida misma, del mundo y de las personas, y saber que tus dones están conectados con eso creo que le generará satisfacción a muchas personas, y a mí personalmente en la vida me lo ha dado, he podido transformarme y me siento en un muy buen lugar, me siento seguro de lo que hago y podría decir que tengo una vida bastante feliz. Si podemos hacer como una recapitulación, lo primero es en el lugar que estés y te estás preguntando cosas, siempre vuelve a tu raíz, indaga de dónde vienes, quiénes son tus padres, en qué lugar naciste, qué dolores tienes, qué cosas positivas tienen. Segundo, conéctate con tus dones, que son esas cosas que haces fácil, esas cosas que te fluyen, esas cosas que parecen jugando. Ahí están tus dones. Tercero, cómo desarrollamos hábitos y una mentalidad que nos apoye en ese proceso de querernos convertir en lo que queremos ser. El número 4, cómo nos planteamos un propósito que nos permita jugar en el juego largo y aliviane las cosas difíciles que podemos tener en el día a día. Y quinto, cómo le meto a la vida esa parte creativa y esos postres que hacen que mi vida la pueda disfrutar y que pueda canalizar toda esa fuerza creativa que nosotros queremos. Creo que si finalmente puedes recorrer o aplicar a tu vida estos 5 pasos de los que hablamos, y pones eso que te hace único, esos dones, esas particularidades de tu experiencia en función de la vida, y en servir y en lograr hacer algo mejor por el mundo, creo que hay una forma y una fórmula de que seas más feliz, que tengas una vida en plenitud y que lo que buscamos todos finalmente es tener una vida con sentido y que sea significativa.